está una puertorriqueña nacida en el Bronx, Alejandra Ocasio-Cortez, que es una comunista, que es una enemiga de la iglesia, que debe haber sido una descarriada. Yo voy a investigar, hay que orar por ella, porque si se crió en el Bronx, lo más probable es que es hija de cristianos y debe ser una rebelde que por alguna razón se rebeló contra la iglesia. Eso lo vamos a averiguar. Entre tanto, oremos para que, si es una descarriada, Dios nos la deje tranquila hasta que Alejandra Ocasio-Cortez deje de ser una comunista rebelde de Sodoma y Gomorra. A ella se le unen 3 musulmanas que han infiltrado el Congreso, que aquí viene lo que hemos estado hablando de la táctica del engaño. Rashida Tlaib y Ilhan Omar, y hay otra más que no tengo su nombre aquí, que son musulmanas. Esta Rashid Tlaib y Ilhan, especialmente Ilhan Omar, han hecho declaraciones falsas, engañosas, y tengo, porque de la misma vez que critico a Biden, si lo hace bien, tengo que felicitarlo. En estos días, el presidente Biden acaba de reafirmar el apoyo de Estados Unidos al Estado de Israel y abiertamente ha declarado el derecho que tiene Israel de defenderse de los enemigos de Israel. Y en eso felicito a Biden, que Dios lo iluminó. Y gracias a Dios, lo malo que haga, lo criticaremos aquí. Pero lo bueno que una persona haga, yo no puedo ser un fanático. Él está ahí, como sea, y gracias a Dios que se le prendió el bombillo aquí, el Espíritu Santo lo reacudió. Y entonces, Alejandra Ocasio, que es una rebelde, Ocasio-Cortez, que es una comunista, que es del grupo de pro Sodoma y Gomorra, de la Alianza del Anticristo, Rashid Tlaib y Ilhan Omar, y otras que no tengo su nombre, pero especialmente Ilhan Omar, han hecho unas declaraciones poniendo a los grupos árabes que viven en esa área que se llama Palestina, porque los palestinos en sí no existen. Ese territorio siempre fue de Israel. Lo que pasa es que se han autodenominado palestinos. Son árabes que viven en esa área que le han nombrado de unos años para acá Palestina. Ahora, allí hay gente cristiana, allí hay musulmanes moderados, pero la mayoría que controlan tanto el grupo que gobierna acá en el lado donde está Belén y el que agrupa el otro extremo es Hamas, y el ala ahora se han convertido el grupo de Al-Fatah, que el grupo que gobierna acá es el grupo de Al-Fatah, se han convertido también en militantes, rechazando toda propuesta de verdadera paz. Ellos exigen que Israel desaparezca del mapa, lo que pide Irán, lo que pide Hamas, lo que pide Hezbollah, que sean destruidos de la faz de la tierra. Parece que ellos no saben que esto, conforme a lo que yo entiendo, los judíos se van a cansar y va a haber un momento que van a invadir esos territorios, porque ya están hartos. En pocos días han lanzado 1.100 misiles sobre Jerusalén y las áreas cercanas. Y por la misericordia de Dios, por los Estados Unidos, que por eso Dios, a pesar de su apostasía, Dios los sigue bendiciendo y le da oportunidad de arrepentimiento por el apoyo a Israel. Dios no está bien, no está justificando la política mala de Sodoma y Gomorra que tiene el gobierno israelí, de libertinaje, no. Está viendo la parte profética, el compromiso de que esa es la tierra donde va a venir el Mesías, donde Cristo va a venir y va a pisar con sus pies el monte de los olivos y va a regir el mundo por 1000 años en lo que se llama el gobierno milenario. En el libro de Zacarías dice lo siguiente. Mire lo que dice, bien claro. Vamos a leer el capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, lo permitirá, y la ciudad será tomada. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Está hablando ahí mismo. Está hablando de un tiempo postrer,
con una ley de doble referencia que ya se cumplió, pero de lo que se va a cumplir también en el futuro. Así que ahí se aplica la ley de doble referencia. Dice bien, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esto pasó cuando se recuerdan que Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó una parte de la población y dejó una parte a un Jeremías que fue honrado por Nabucodonosor y quiso darle hasta un puesto en su gobierno. No quiso salir de Jerusalén, quedó todo el tiempo ahí. Pero dice, después de esto, dice bien claro, después de esto saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea, yo creo firmemente, hermano, que va a llegar un momento, estamos analizando lo que está aconteciendo en el momento que estoy haciendo hoy en vivo este live. Va a llegar un momento que Dios va a permitir que Israel, que tiene, como dijo el presidente Biden, tiene todo el derecho de defenderse de sus enemigos, pero entonces sale esta escuadra, estas 4 rebeldes, estas 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 instrumentos de las tinieblas de la orden mundial, nueva orden mundial, del anticristo, Alejandro Ocasio-Cortez, Rashid Tlaib y Ilhan Omar. Y hay otra más que su nombre no lo tengo aquí, lo buscaré luego. Pero estas 4 mujeres, especialmente Alejandro Ocasio, Rashid Tlaib y sobre todo Ilhan Omar, están desinformando, están usando, ahí se cumple el caballo de Troya. La nación ha sido infiltrada por radicales como Alejandro Ocasio, Rashid Tlaib, Ilhan Omar y otros grupos que han infiltrado los sillas, los puestos del Congreso de los Estados Unidos. Han infiltrado hasta el Senado de los Estados Unidos. Pero hablando del Congreso, que es donde va la mayor representación de la nación, de alguna forma en los estados donde estas mujeres han engañado al pueblo. Entonces ahora el diablo ha usado la táctica del caballo de Troya. Estas mujeres, basándose en la doctrina de la feminidad y siendo feminazis y siendo activistas socialistas, comunistas de la nueva orden mundial, siendo enemigos de la cruz de Cristo y usando el tema del racismo y usando el tema de la discriminación y usando el asunto de la doctrina de la ideología de género y usando la doctrina de Sodoma y Gomorra, de toda esta basura. Entonces, pues han llegado al Congreso con el voto de muchos hasta cristianos ignorantes, que no saben por quién votar, que votan a lo loco. Y ahora tienen una plataforma nacional y mundial para expresar su odio hacia Israel, su apoyo a la inmoralidad, su apoyo a todo lo que sea contra Dios y promover la nueva orden mundial. Bueno, cuando Biden ahora se ve obligado a decir, Israel tiene todo el derecho a defenderse de su enemigo y Estados Unidos lo apoya a Israel, le han caído encima. Entonces se ha formado una trifulca, una lucha interna en el Partido Demócrata, que se han unido republicanos y demócratas en el Congreso, en the House of Representatives, en la Casa de Representantes, lo que se llama el Congreso. No estamos hablando del Senado, ahora estamos hablando del Congreso. Y le han salido al paso. O sea, que Dios está abriendo los ojos a muchos de estos políticos. Estas mujeres son parte de la táctica, de la estrategia que tienen los musulmanes, que tienen los homosexuales, que tienen las lesbianas, que tienen los transgéneros, que tienen los comunistas, que tienen los ateos, los humanistas, toda esta gente del caballo de Troya. Están infiltrando el gobierno de los Estados Unidos, están infiltrando los gobiernos de América Latina, han infiltrado el gobierno de Argentina, han infiltrado el gobierno de Costa Rica, han infiltrado numerosos gobiernos, están infiltrados en la vida de Colombia. Eso que usted está viendo en Colombia, eso no es meramente un levantamiento por causas justas. Sí que hay injusticia en Colombia, que hay todo, pero uno de los mejores y más estabilizados países de toda América Latina. Que hay injusticias, que ha habido todo eso lo sabemos. Pero cuando levantan una protesta por un impuesto, y el presidente no solamente quita el impuesto, el presidente Duque,
y vota, despide al que estaba ministrando esto como una señal de paz, va a Cali, donde la cosa está bien caliente, arriesga su vida y trata de dialogar con estos grupos indígenas y con estos grupos subversivos, porque ahora la guerrilla está legalizada, ya no es la guerrilla abierta, ahora son los comunistas, los ateos, los humanistas, los LGTB, todos juntos, y aún los musulmanes radicales metidos alianzas con gente, con cosas con las cuales teológicamente no comparten, pero si pueden utilizarlo, se meten. Esas son la razón de los disturbios. O sea, lo que nosotros estamos viendo que está pasando en Colombia es lo mismo que hicieron y trataron de llegar a extremo, aquí no pudieron, pero fue lo que hicieron en el verano, en agosto del 2019, cuando obligaron a un gobierno, el de Ricky Rosselló, que fue electo por el pueblo, lo intimidaron y también con el abandono de su liderato, lo invitaron a renunciar. Que Ricky había hecho cosas que no agradaban a Dios, sí, le falló a Dios, le falló al pueblo, pero cuando vamos a ver todo, ya este hombre ha sufrido las consecuencias de todo lo que pasó, y yo fui a orar por ellos y todo. Yo vi a esa esposa de él bañada en lágrimas, hermano, arrepentida de haberse dejado engañar por los homosexuales y lesbianas y transgénero y toda esta porquería del diablo que está regado por ahí. Entonces, mire bien claro, sí, porque esa condición es una porquería, hermano. Que amemos esas almas, que andemos la dignidad humana de esos seres, sí, una cosa, pero la conducta, la Biblia la llama totalmente abominación a Dios. Eso no lo puedo borrar, aunque cueste cárcel, aunque cueste lo que sea. Que el amor, que el trato, el respeto a la dignidad del ser humano, sea homosexual, o sea musulmán, o sea ateo, lo que sea, eso es otra cosa aparte. Pero la conducta, el estilo de vida, que va totalmente, no la persona, sino el estilo que vive la persona, es la abominación. Claro, y la persona entra en un estilo que su conducta es abominable a Dios, y por lo tanto está apartada de Dios, y si no se arrepiente, se va a perder su alma. Entonces, eso que hicieron en el verano del 2019 aquí, donde participó Ricky Martin, Bad Boy, que es un individuo de las tinieblas con sus cánticos, el otro comunista, Calle 13, y Ricky Martin, que es un paladín de la homosexualidad y la aberración sexual. Entonces, todo eso no fue algo que surgió de la nada. La gente se unió, engañado. Pero lo que pasó en ese momento fue que hubo inversiones. Se alega que George Soros invirtió casi $1.900.000. Y hubieron otras inversiones del Foro de Sao Paulo, de las uniones de países, gobiernos comunistas, hubo de Cuba, intervención, y de otros países y de otros sectores en Estados Unidos, de la izquierda radical y de Sodoma y Gomorra. Y entonces los ingenuos y la gente bien motivada son arrastradas, porque este es el caballo de Troya. Entonces tenían infiltrada a la prensa, lo mismo que han hecho en casi todos los países del mundo. Controlan los programas de análisis de noticias, controlan la mayoría de los periodistas, y hombres y mujeres, controlan las empresas multinacionales ahora mismo que usan hasta su influencia para tratar de perseguir en los países o en las ciudades cuando un gobierno local intenta honrar a Dios y preservar la libertad y respetar los derechos y hacer las cosas que tienen que hacer y pronunciarse en contra del asesinato, del genocidio contra los niños. Esto es algo que quiero que ustedes entiendan y comprendan, hermano. Estas cosas, eso de Colombia es organizado, es infiltrado. Eso viene de China, eso viene de Cuba, eso viene de otros países que andan en las mismas, viene de millonarios que están dentro de Nueva Orden Mundial y están infiltrados y quieren llevar las naciones a destruir lo poco que queda. Que hay males en Colombia, que hay males en Estados Unidos, que hay males en Puerto Rico, que hay males en la República. No dude
que en los próximos meses esto explotará también en la República Dominicana. No dude que eso explotará aquí en Puerto Rico en los próximos meses, porque eso lo están planificando, están invirtiendo, están haciendo las cosas estratégicamente. Tienen el apoyo de la mayoría de los analistas de noticias en Puerto Rico y todos los Estados Unidos. CNN, mire, le voy a enseñar bien claro. Este señor que está aquí, Bob Lemon, este es uno de los caballos de Troya. El Anderson Cooper y otros más, Chris Matthews, después en CNN, en NBC y en todos estos lugares, tienen tipos como este, Bob Lemon. Yo recibo esta revista, es liberal. Yo leo porque tiene también muchas cosas que son ciertas, aunque la orientación es de izquierda y promueve la agenda de Sodoma y Gomorra. Pero yo leo la información que dan aquí. A veces hay información que es valiosa, porque sin darse cuenta, el diablo lo está usando, pero Dios también a veces los usa. Pues aquí usted tiene un hombre que usa todas las noches la plataforma que tiene mundial, porque es mundial CNN. Este hombre, Bob Lemon, miren ahí, este hombre y Anderson Cooper y el otro Chris Matthews por la mañana y el otro que se me olvida que es el Chibú, el Babo, entre todos estos tienen una plataforma desde la cual engañan, repiten la mentira, promueven la agenda de Sodoma y Gomorra, defiende vehementemente el ataque contra la familia y la moral. Toda esta persona como este hombre. Este hombre, yo lo vi en una despedida de año que estaban transmitiendo desde CNN, desde Nueva Orleans, más borracho que, como dicen aquí, más jalado con timbre de guagua. Si usted quiere saber lo que quiere decir, si no vive en Puerto Rico. Aquí los autobuses, antes cuando yo era un niño, tenían unas campanas y un cordón. Ese era más jalado que un timbre de guagua. Tenía un cordón y cuando la persona llegaba a donde se iba a parar, jalaba el timbre y ahí tenía que parar el chofer y dejarlo. Entonces, se dice que cuando una persona está bien borracho, en vez de decirle que está más borracho que un perro, entonces le dice, está más jalado que un timbre de guagua. Las palabras que en aquel entonces pues había un cordón que usted lo jalaba, tocaba un timbre, el autobús o la guagua, como le quiere llamar usted, el autobús paraba y usted se bajaba. Y era tanto que jalaban el timbre y el cordón ese, que aquí la tradición entre la gente humilde y los jíbaros dice, cuando alguien estaba bien borracho, decía, está más jalado que un timbre de autobús, para que usted entienda lo que es. Ese individuo es un agente de Sodoma y Gomorra. Chris Matthews igual. Anderson Cooper. Y puedo seguir tomando los que están en CNN, los que están en NBC, muchos de los que escriben aquí. Mire, a este hombre le han hecho una entrevista de un perfil positivo, totalmente. Entonces, promueven esto y se infiltran en todo esto y justifican toda esta cosa y le van cambiando, como hizo Goebbels y Himmler, pero especialmente Goebbels en el gobierno de Hitler, formaron la mente del pueblo alemán. Lo que había no había televisión, había radio y había cine, y forjaron con falsas noticias, malinterpretando la verdad y aplicándola mal aplicada, con engaño, cogieron una nación y la convirtieron a seguidores fanáticos mesiánicos de Adolf Hitler. Y esos videos que usted ve en la televisión, muchos de los cuales yo los perdí porque tenía videos que había conseguido en Israel en uno de los viajes que di, muestran hasta 1 millón de alemanes aplaudiendo, 1 millón de jóvenes, delirando las mujeres por Hitler. Tenía un espíritu mesiánico falso. Era el caballo de Troya, se infiltró, llegó de ser un simple bohemio, un deambulante en algún momento, a ser el Führer, en otras palabras, a ser el líder, el comandante de la nación, que todo el mundo le seguía ciegamente, hasta que en una reunión de 5.000 líderes religiosos, Erich von Hofer se levantó y le dijo, él le dijo al pueblo, a los líderes que estaban allí, católicos y me imagino la mayoría católicos y evangélicos, luteranos, le dijo, ustedes prediquen en sus templos, quédense tranquilos y déjenme el destino y el alma de la nación a mí. No, señor. Erich von Hofer se paró y vio el caballo de Troya y dijo, usted no es Dios. Y tenemos que decir que usted está mal. Le costó la vida porque hay que pagar un precio. Lo metieron en la cárcel y después lo ahorcaron.
pero está ahí firme. Erich Bonhoeffer fue el hombre que se paró en esa asamblea de 5.000 líderes religiosos, el único, y lo enfrentó con la verdad de Hitler. Al diablo, como las cucarachas, no le gusta la luz. Yo me crié en Nueva York. En tales horas de la noche, usted ve las cucarachas así de grandes salir de los alcantarillados. Ve ratas del tamaño de un gato salir del subway, de los túneles del subway y de las alcantarillas. Las ratas y las cucarachas no les gusta la luz. Y por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero dice bien claro que no le aman ni le buscan, porque aborrecen la luz. Y por eso andan en tinieblas, lo rechazan, porque cuando viene la luz les enfoca su mentira, les enfoca su engaño. Y las tinieblas aborrecen la luz. Y los que andan en tinieblas aborrecen a los hijos de Dios porque andan en luz y les hacen ver que sus obras son malas y que están engañando al pueblo. Entonces aquí dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y luego dice: y se afirmará sus pies en aquel, verso 4 del capítulo 14 de Zacarías, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Yo he estado allí muchísimas veces. Dice bien, que está enfrente de Jerusalén, en el monte al oriente y en el monte de los olivos. Y cuando él afirme sus pies, dice, sobre el monte de los olivos, que queda frente a Jerusalén en el oriente, el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que, hermano, todas las mentiras, todo el ataque a la verdad bíblica, todo ataque a la predicación, déjeme decirle que acabo de ver, anoche creo que fue, después que terminé aquí, vi un predicador en Londres, en Londres, óigame bien, en Londres, donde se imprimieron las primeras Biblias, que allí también operó el espíritu de engaño, cuando el rey tenía ya como 4 mujeres y ya tenía una quinta y los papas se la anulaban, pero hubo un papa que tuvo cierto temor de Dios y cierta profundidad espiritual. Y cuando el rey de Inglaterra quiso que le anulara su matrimonio para coger otra mujer más, le dijo que no. Entonces la encarceló en la Torre de Londres. Y como no pudo, entonces se aprovechó de la reforma que Martín Lutero y otros reformadores estaban promoviendo en todo el mundo de Europa. Y cuando él coge y agarra eso, se une a la llamada reforma y se separa, hace su propia iglesia, le llaman la iglesia anglicana. Se fundó por un adúltero rey y entonces, imitando al papado, se declaró él la cabeza de la iglesia anglicana. Por eso es que la reina Isabel y todos los reyes y reinas que han habido en Inglaterra no es el arzobispo de Canterbury ni el tal o cual arzobispo, no. La cabeza de la iglesia, el mandamás de la iglesia, es el rey, o en esta ocasión la reina Elizabeth, que es la cabeza de la iglesia. No es ningún ministro, no es ningún hombre llamado por Dios, ninguna mujer llamada por Dios, es la cabeza en el reinado. Entonces, en aquel momento el rey se declara la cabeza de la iglesia. Lo mismo que pasó cuando Constantino tomó el poder, entonces declaró la iglesia como oficial del Estado, criminalizó las iglesias. Nosotros no estamos para criminalizar ni aún a nadie. O sea, nosotros no podemos promover que maten homosexuales, que los cuelguen, que los encarcelen, no. Nosotros no podemos promover que a los musulmanes los piquen en canto, ni nada de eso. Sí, pues tenemos que denunciar su inmoralidad, tenemos que denunciar el error en cual está, la herejía, y de eso sí tenemos que hablar. Pero el verdadero cristianismo no manda a destruir, a matar a nadie. Ahora, cuando hay una guerra como lo que hay en Israel, el gobierno, conforme a la Biblia, tiene el derecho a autodefenderse. Y eso es lo que está haciendo Israel ahora mismo.
está autodefendiéndose de un ataque coordinado y financiado por el mundo comunista, pero sobre todo por el mundo yihadista, de los extremistas de Irán, de los extremistas del mundo musulmán, no de todos, porque hay grupos moderados como lo hay en todos sitios. Y hay gente que honestamente están equivocados en la doctrina, pero están tratando de encontrar la verdad y Dios se le está revelando. Por eso es que en China hay un avivamiento, miles se están convirtiendo y están dejando el budismo y aún en los sectores musulmanes están dejando el islam. Lo mismo está pasando en la República de Irán. Muchos iraníes, musulmanes y hasta imanes, líderes, se están convirtiendo. Cristo en revelaciones se le está revelando. Así que eso, pero los que controlan estos gobiernos son enemigos de Israel y enemigos de la iglesia. Ahora, en una guerra, Israel tiene todo el derecho de defenderse militarmente. Nosotros como cristianos no podemos desear ni enfrender una cacería de brujas que maten a los musulmanes por ser musulmanes o a los homosexuales y transgéneros por ser lo que son. No, tenemos el derecho de señalar que eso es aberración ante Dios, que tienen la oportunidad, que Dios los ama, que Cristo murió por ellos, que amarlos, orar por ellos y señalar, no quedarnos callados, que ese pecado es abominación a Dios. Entonces, tras esto es que viene la persecución. Si los cristianos no pueden hacer esto, los cristianos no pueden desatar persecuciones como hizo el engaño del caballo de Troya dentro de Roma, porque cuando Roma entra en esa etapa política, que el Papa se convierte, o el obispo de Roma se convierte, luego nace el asunto de los papas, pero el obispo de Roma o el emperador se convierte prácticamente en la cabeza de todo. Luego nombran a Papa, existe eso del Papa vino luego, y después empiezan a cambiar la doctrina, a cristianizar el paganismo, la idolatría, a cristianizar la idolatría, porque si María estuviera viva, vomitaba ante aquellos que le adoran y le prenden velas y le rezan, porque María no aprobaba eso. Cuando el caballo de Troya, cuando ya no pueden ganarle a la iglesia con las muertes y las persecuciones y todo, usando a Constantino, legalizando y entronizándola como iglesia oficial del Estado, entonces, y con la influencia de su madre, empiezan a convertir la iglesia lentamente en una obra, en un instrumento del gobierno. Entonces, el gobierno romano, bajo Constantino, empieza a nombrar obispos. Y los obispos entonces no vienen porque fueron llamados por Dios. No están porque tienen un llamamiento, no, por parentesco de fulano. Entonces la corrupción entra a la iglesia. Entonces nace en la estructura, bajo esa intervención indebida y satánica de Constantino, entra la cristianización de la idolatría, la idolatría, porque la reina de los cielos babilónica, que venía de anteaños, es lo que, para tratar de mantener, porque se obliga a que todo el mundo tiene que adorar como cristiano. Entonces, cuando encuentran que tienen un problema, porque miles de estas personas paganas siguen adorando a la reina de los cielos, siguen adorando a los dioses distintos, entonces los reemplazan por los santos, por los diferentes hombres de Dios, apóstoles que hubieron, y entonces empiezan a reemplazar a la reina de los cielos babilónica, que es algo diabólico, y entonces convierten eso y lo convierten en la idolatría. Entonces ahí es que nace la Iglesia Católica. Del año 313 para atrás hay un periodo de años en el cual va cristianizándose el paganismo dentro de la iglesia cristiana. Entonces la iglesia cristiana se infiltra con líderes, pastores o obispos, como le quieran llamar, que son puestos ahí porque el papa o el fulano de tal o el gobierno los puso, y no son ni convertidos. Hay entonces una división entre los que verdaderamente aman a Cristo, y entonces empieza una lucha. Y luego vemos años después el concilio de Nicea. Yo estuve en Nicea y vi las ruinas de la iglesia que queda allí todavía. Yo viajé desde Estambul hasta Esmir y después hasta Éfeso, toda esa zona hasta donde está la entrada del Mar Negro y el final del Mar Egeo, y llegué hasta Troya.
y vi las ruinas de Troya. Y le expliqué en el pasado programa por qué vino la guerra verdadera entre Grecia, los griegos, el rey Melenao, su alianza de estados, y el estado, el reino de Troya, la ciudad de Troya. Ahora, esa realidad es que todo eso era cristiano. Pero, ¿qué pasó? El cristianismo se corrompió. Y por eso en Apocalipsis está el mensaje de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias están en territorio que hoy es turco, que una vez estuvo bajo el imperio griego y después estuvo bajo el imperio romano. Y ahora es turco. Y los turcos son los musulmanes que se convierten al Islam y bajo el régimen turco otomano. Y son ellos los que esparcen el Islam por Europa hasta España y llegan hasta Jerusalén y hasta Egipto. Y luego en general y los ingleses son los que le derrotan, y está la famosa historia de Salomón de Arabia, que es una historia real, que lo mandan a infiltrar y a unificar las tribus beduinas para que derroten y saquen a los otomanos que por 800 años gobernaron a Jerusalén. Y entonces por ahí llega el cumplimiento de Isaías que dice: y se salvará Jerusalén salvando, volando y pasando. Entonces por primera vez aquellos aviones de guerra de la Primera Guerra Mundial, 1918, pasan sobre Jerusalén, aquellos aviones de 2 alas. Y Allenby llega y conquista Jerusalén. Y Salomón de Arabia, con las tribus beduinas unificadas bajo un solo gobierno, llegan a Damasco. Y luego que tienen a Damasco, se ponen a pelear y se dividen. Y luego el gobierno inglés tiene que entonces tomar a toda esa área, que es Damasco, Siria, y tomar a Egipto. Y es cuando más luego, más adelante, en el futuro, que se constituyen todos estos reinos que ustedes ven, que eso fue hecho por Inglaterra, que creó todo el reino del rey, de la dinastía, del reinado de lo que es Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Abu Dhabi. Todo eso no existía. Y lo que es Jordania, todo eso no existía. Pero entonces se crea esta realidad, hermano. Y todo esto viene por consecuencia de la infiltración de un político que politiza la iglesia y que luego cristianiza al paganismo. Entonces llega eso a crecer hasta que viene Lutero y reforma la iglesia con todas las imperfecciones que tuviera Lutero y a los otros reformadores. Y luego en Inglaterra hay una división, y el rey para proteger y para justificar su adulterio divide la iglesia, crea la iglesia anglicana y se declara él la cabeza de la iglesia hasta el día de hoy, que la reina Isabel es la cabeza de la iglesia. Esa apostasía hace que hoy que la iglesia anglicana permite los matrimonios del mismo sexo y permite sacerdotes y sacerdotisas que sean lesbianas y sean homosexuales. Ahora, la iglesia luterana, que fue fundada por Lutero, que era muy estricta, acaba de nombrar mundialmente un líder del luteranismo, un transgénero, una transgénero, dice un hombre que, según tengo entendido, dice que es mujer porque nació en un cuerpo de un hombre. Y hasta esto llega la infiltración de la táctica satánica de infiltrar la iglesia. Ya controlan concilios, controlan la mitad. Ha tenido que la iglesia metodista dividirse entre los que creen en la palabra y los que están con Sodoma y Gomorra. Ya hoy hay un nuevo concilio metodista, el Global Methodist Council, el concilio metodista global, que ha firmado sus valores en la Biblia. Y lo mismo va a pasar con la iglesia presbiteriana, y lo mismo va a pasar con la iglesia luterana, y lo mismo va a pasar a aquellos grupos. Ya hay tendencias en algunos movimientos, de algunos movimientos pentecostales, muy pocos, pero ya hay movimiento hacia allá, en el espíritu de la infiltración de gente que han estudiado teología, y la teología que han aprendido, como la que han enseñado en seminarios, como uno que hay aquí en Puerto Rico, ha sido una teología liberal, una teología marxista disfrazada de teología bíblica, una teología de Sodoma y Gomorra. Yo me recuerdo años atrás cuando salió la primera Biblia de los homosexuales, donde transversaban el amor de David y Jonatán, lo usaban como que David y Jonatán eran homosexuales.
Y entonces usaban la Biblia, porque el diablo se transfigura en ángel de luz para justificar su pecado. Y decía, y sacan, yo me recuerdo porque había un chofer de autobús en Chicago que se le montaron una pareja gay hace años, y entonces sacan esta Biblia y le dicen, mira, aquí dice el amor de David y Jonatán, que era más dulce que el amor de las mujeres. Entonces está hablando la Biblia, y está hablando David en un lenguaje simbólico de la amistad profunda, pero no era homosexualismo. O sea, son la infiltración que se está metiendo dentro de la teología moderna, dentro de nuevas Biblias que están sacando lo que les conviene y dejando lo que les conviene, predicadores que por el dinero, iglesias que por mantener el presupuesto están hasta lavando dinero en América Latina, en Colombia y en otros países de América Latina, y aún en Estados Unidos, están lavando dinero del narcotráfico y lo justifican. Y están entonces convirtiéndose en mensajeros de Sodoma y Gomorra para mantener multitudes, y tienen como almacenes de almas, y la gente perdiéndose porque no predican la verdad, por miedo a perder gente que les puede financiar sus templos, sus proyectos, sus causas. Entonces, esa es el caballo de Troya. Cuando la Biblia la utiliza el diablo, recuérdense que en el capítulo 4 de Mateo la usó con Cristo, y Cristo le respondió con la palabra, escrito está. Y en las veces que le sacó el escrito está, no solo para vivir al hombre, escrito está, al Señor tu Dios no tentará y a él solo servirá. Y todo esto Cristo lo refutó con la Biblia. No podemos abandonar la palabra bíblica, escudriñar las escrituras, porque escudriñar las escrituras, porque ellos son las que dan testimonio de mí, y en ellas encontrarás la salvación, la enseñanza, porque escudriñar las escrituras, dice Jesucristo, y es una realidad, porque ellas dan testimonio de mí. Y en la sabiduría de la Biblia, Cristo dice, encontraréis vuestra salvación, vuestro camino a ser dirigido. Y créeme bien claro, hermano, que es indispensable que nosotros entendamos claramente el mensaje de Dios, y entendamos que el diablo está bregando hoy con tecnología, el diablo está bregando hoy con mentiras transversadas, mis amados hermanos que me están escuchando. El diablo está bregando con todo lo que puede hacer, hermano, con todo lo que puede esparcir a través del mundo, todas las enseñanzas falsas. Y Jesús dice que escudriñemos su palabra, porque ellas dan testimonio de mí. Y en esa palabra usted puede encontrar la verdad, la salvación, la redención que refleja la verdad del Calvario. Entonces, notemos bien claro cuando estamos hablando de esto. Pero mire lo que pasará. El valle se partirá en dos, el monte de los olivos. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, y que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Queba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de ángulo, y desde la torre de Janiel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, y la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se deshará en su boca.
Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidos las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata y ropas de vestir y gran abundancia. A ti también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén saldrán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniera, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron, pero celebran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena de pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subirán para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como las tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Todos los sacrificarán, vendrán, tomarán de ella y conocerán en ella que no habrá aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ahí habla de varios momentos históricos pasados y por venir en el futuro. Ahí habla de la guerra de Armagedón. De eso, pues podemos hablar en el día de mañana. Todo lo que espera, hermano. Dios está en control de todo. Mantengamos mirando al Señor. Nuestra esperanza no está en Trump, ni Biden, ni en Maduro, ni en ningún gobernante del mundo, ni en ningún partido político. Termino con esto. Nuestra esperanza está en el Señor, que luego, muy pronto, vendrá. Y eso que leímos de Zacarías, cuando ya primero vendrá el rapto, y nosotros en esa segunda venida visible, vendrá Él con nosotros y sus santos ángeles, y cuando sus pies pisen el monte de los olivos, se partirá en dos. Y entonces Él entrará y bajará, y entrará por la puerta dorada, y entonces se sentará en el trono de David, y por 1000 años habrá un gobierno dirigido de Jerusalén por Rey de Reyes y Señor de Señores. Partidos políticos se acabarán. Todo esto terminará. Y por 1000 años el mundo experimentará una paz como nunca experimentado. Mañana seguiremos hablando. Mañana finalizaremos este tema del caballo de Troya. Vamos a hablar de las diferentes maneras que se está infiltrando en el pasado y en el presente. Y cómo terminará todo esto. ¿Cómo será derrotado el dragón que representa al diablo? ¿Cómo serán derrotadas las huestes del anticristo? ¿Qué sucederá después de 1000 años? En el programa de mañana culminaremos esta serie. Terminaremos claramente con esa palabra, que espero que esta noche haya sido bendición. Y si tú te has apartado del Señor o si estás descarriado, no te has convertido, que esta palabra profética, que aquí se aplica la ley de doble referencia, que refiriéndose a cosas que pasaron, a cosas que vendrán, Dios habla y Dios está en control de todo. Cuando dice a veces Dios enviará, pues a veces Dios envía, pero a veces quiere decir Dios permitirá, porque cuando nos apartamos del Señor, estamos abiertos a todas las cosas que pueden pasar. Oh, gloria sea al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pido bendición para Israel en esta noche. Señor, ten misericordia de los árabes que viven en esa área que llaman lo que llaman los territorios palestinos. Tú sabes que esa tierra tú se la diste a tu pueblo de Israel. Tú sabes que el gobierno israelí no es perfecto. Sabemos que han andado, como en tiempos pasados, desobedeciendo a ti. Pero dentro de ese gobierno hay gente que teme tu nombre. Dentro de Israel quedan simbólicamente más de 7000 rodillas que todavía invocan tu nombre. Y en el mundo habemos millones que no hemos doblado nuestras rodillas ante Baal, sino ante ti, Señor. Millones y millones que estamos orando por un avivamiento. Millones y millones que estamos orando por la paz de Israel.
que a pesar de que ese pueblo ha sido rebelde y no merece tu misericordia, es tu pueblo escogido. Y que de vez en cuando tú le das un azote, lo permites, pero defiéndelo de los enemigos. Tú has dicho en tu promesa que por un camino vendrán nuestros enemigos. Y eso incluye los enemigos de Israel, y por 7 tendrán que huir. Calla las voces de estas mujeres blasfemas, de estos instrumentos de Satanás que se han infiltrado en el Congreso de los Estados Unidos, que han tomado posiciones claves. Permite que la mente de este señor Biden siga siendo sacudida por tu espíritu. Y que haya llegado por el medio que haya llegado, está ahí, Padre. Aunque no sea de nuestro agrado. Pero tú conoces y tú eres quien quita y pone reyes, Padre. Si tú has permitido esto, tú tienes un propósito. Que Trump reconozca su necesidad de arrepentimiento y que te honre y que tú lo recompenses por todo lo que ha hecho a favor de tu causa. Dale sabiduría, dale autodominio, dale entendimiento para que controle sus ligerezas y que tú resplandezcas en él y que salga un tremendo líder que te honre a ti y que no se llene de soberbia y que no se llene de la ambición terrenal y que digas como Nabucodonosor: ahora reconozco que tú eres el Dios verdadero, que tú eres quien pones y quitas reyes. Bendice, Dios mío, a todo el pastorado. Bendice este viaje que inicio, porque posiblemente cuando estén viendo esto por televisión, se está repitiendo por la televisión, ya yo esté fuera del país. Pero guarda de mi esposa, guarda de mi hijo, mis hijas, mi yerno, guarda de todos los que trabajan en clamor. En el nombre de Jesucristo, Padre, pon tu mano de gloria, de sanidad sobre los enfermos. Mira, hermana Corsino, y todos los que están enfermos, y todos los que me han escrito aquí, y los que están pegados esperando un milagro físico, económico, o lo que sea. Yo declaro que todo lo que hace en tu voluntad está hecho ya, en el nombre de Jesús. Amén. Declara tu victoria. Shalom, shalom. Bueno, mañana continuamos con este tema. Yo creo que mañana culminamos con esto, y si hay que alargarlo algo, lo terminaremos el día siguiente. Pero creo que ya en los próximos 2 programas ya culminaremos el tema del caballo troyano. Hay tanto que hablar de aquí. Vamos a seguir hablando y todo, y usted congréguese. Los cultos, pastores, abran las iglesias, tomen las medidas que tienen que tomar. No dejen las iglesias cerradas, por favor. Pueblo, no se acostumbren a quedarse en sus casas. Esto está bien, pero no hay nada como congregar en la casa del Señor. Y usted, pastor, no se desanime. No deje que nada lo confunda. Pastora, líder conciliar, pueblo de Dios, jóvenes, niños, que la gracia de Dios sea sobre ustedes y tengan fe en el Señor. Y confíen que por más tormentas que veamos, la noche viene cuando nadie podrá hablar, pero el que ha de venir vendrá. Y ya está, el nuevo amanecer está cerca. Dice que cuando después de la tormenta viene la calma, pero Dios está en todo. Que Dios guarde a Israel, que Dios obre en el caso de Venezuela y que Dios obre en todos estos países que me están oyendo. En el nombre, ya, Señor, bendice a todos los, en el nombre tuyo, ya lo hemos pedido, en nombre de Jesús. Vamos a ver los que han llamado. Rebeca Navarro, saludos, Rebeca, de quiera que esté. Luis Ortiz también, que no se pierde esto. Norma González también está conectada. José R. Rodríguez está viendo. Gaby, el evangelista Gaby Olloa, que no se pierde esto. Me estaré comunicando, Gaby, contigo, porque en esta ocasión te toca a ti llevarme al aeropuerto. Y pido también por el hermano Clemente, jefe de seguridad, que cuando no es Gaby, él me lleva. Y es quien va conmigo a toda. Clemente, que tiene la academia esta de detectives y que tiene un trabajo tremendo de seguridad, tiene compañía de seguridad y todo. Le pido que Dios bendiga el fruto de sus manos. Este es un gran colaborador nuestro. Zoe Quintana, Dios te bendiga. Saludos.
Juanjo Méndez, también saludo. Belén Álvarez, que está en un retiro y está allí orando por nosotros y orando para que Dios siga haciendo milagros aquí. Dios te bendiga, Belén. Y Jorge Isaac, que está lo más calladito allá en el cuarto. De vez en cuando aparece por ahí, levanta las manos y cosas. Alberto Ramírez también, saludos. Luis Ortiz, Dios le bendiga a usted y su familia desde Massachusetts. Alberto Ramírez, Norma González, Dios le bendiga, hermano Rasky. La familia tiene todo mi respaldo, mis oraciones por todos los que laboran en su ministerio, que Dios tome control de todo. Luis Ortiz siempre todas las noches me dice que repita, clamor a Dios. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Ahí puede enviar su petición, ahí puede enviar su colaboración, ahí puede escribir sin enviar nada para darnos su petición y hacerse partícipe, que podamos, si no lo ha hecho ya, recibe las cartas mensuales. Miriam Rivera nos está viendo, Dios te bendiga, Miriam Rivera. Vilma Pérez, Fernando López también. Fernando López dice: Dios le continúe bendiciendo. Saludos desde Massachusetts. Otro más, parece que está mucha gente en Massachusetts conectada. Abael Caballero, Dios la bendiga. Débora L. Stevens Figueroa, Dios te bendiga, Evelyn. Luis Ortiz vuelve a escribir, dice: salió una información donde que Black Lives Matter está apoyando a los palestinos. Porque usted espera, hermano, esa gente son comunistas. La Patricia esta, que es la fundadora de esto, ella es hija de cristianos y es una descarriada que cree, y en el fundamento de ellos está el marxismo, y están en contra de Israel. Y Black Lives Matter, que ha engañado. A eso podemos mañana hablar un poquito de cómo el caballo de Troya se ha metido en Estados Unidos y cómo le están las organizaciones. De eso voy a hablar mañana, porque tengo que hacer unas notas en el día de mañana, porque quiero que ustedes tengan conocimiento del engaño, porque esta táctica de infiltrar las iglesias, infiltrar la sociedad, infiltrar los medios de comunicación, infiltrar el gobierno, engañar al pueblo con falsas noticias, todo esto es parte del caballo de Troya, del engaño. Y ustedes tienen que estar seguros, hermano. Sí, Luis, entiendo esto, yo entiendo. Esta gente es una organización diabólica. Capellán de la Cruz, el evangelista Gary Lee habla mucho de estos días del significado del querer destruir a Israel. Y tenemos que orar, hermano, porque yo mañana quiero señalarle que cuando oremos por Israel y explicarle un poquito más claro por qué, y hoy lo dije en claro, porque Dios aún defiende a Israel, cuando el gobierno de Israel en los últimos años se ha convertido en el centro del homosexualismo, lesbianismo, matrimonio, bueno, la parada enorme, el país en todo, miren cómo el diablo ha infiltrado el pueblo, la nación que es de Dios. Pero vamos a hacer simplemente por 7,000 rodillas que en Israel no se han doblado. De eso hablaremos mañana. Dios sigue defendiendo el país, pero le deja que a veces vengan algunos azotes, porque al tener ya tan yayo que hacer gobiernos donde hay hasta grupos árabes metidos en esto, porque una vez que tú naces en Israel, tú eres ciudadano israelí. Por eso hay que entender que tú puedes ser un israelí nacional y no ser judío. Y esto es lo que pasa, que hay muchos árabes que son ciudadanos israelíes y el gobierno de Israel les respeta ciudadanía. Pero hay muchos judíos que llegaron de Estados Unidos, de Nueva York especialmente, de la cuna del liberalismo en Estados Unidos y California, y donde está toda esa gente. Nueva York y California son las dos ciudades más perversas, de estados más perversas de la nación. De eso hablaremos mañana, pero mucha esa gente trajo de sus países las culturas, raíces del comunismo, perversión, libertinaje sexual, y muchas veces el gobierno Netanyahu, hasta donde entiendo, es conservador, pero ha tenido que hacer coaliciones para poder gobernar.
Y Dios no excusa el pecado de Israel, protege la nación porque tiene un pacto con eso, porque ahí es donde Cristo gobernará. Y de eso hablaremos mañana, por si sigo hablando aquí. Vamos a desplazar esto bien claro mañana. Yamil López de Guday, Dios le bendiga, hermano Jorge Rasky. Yamil, Dios le bendiga, desde Argentina, mi hermano. Ahora en Argentina son como las 11 de la noche, 11 y pico de la noche. Y ya sé que estamos penetrando. Cuando esto se retransmite a la medianoche en la cadena del Milagro, lo que pasa es que ya en Argentina es la 1 de la mañana. Pero ahora aquí ustedes saben que pueden ver esto también y programas también nuestros a través de la cadena del Milagro. Y yo tengo, mi hermano, apoye la obra, apoya la iglesia local, apoya la cadena del Milagro y todos aquellos ministerios, radio y televisión que verdaderamente están cumpliendo. Porque hay ministerios que se han desviado, hermano. Pero de eso hablaremos mañana. Y Amilia López de Guday, de Argentina. Luisa Rodríguez dice, gracias, glorioso nuestro Dios, Cristo vive. Saludos, Luisa. La capellana Ángela Cruz nos da aquí. Vamos a leer aquí algo, una información que nos manda la capellana desde Indiana. Dice, en República Dominicana arrestaron recientemente varios pastores que están siendo investigados por lavado de dinero. Millonarios, y empezaron por su mega iglesia y llegaron a organizaciones en construcción. Lo que yo he dicho, yo no estoy mencionando esta información, aquí no se ha mencionado nombre. Esto verifica el mensaje, la capellana de Indiana. Me parece que está conectado mucho a las noticias. Es lo que vengo diciendo, hermano. El amor al dinero. El dinero no es malo. El dinero se necesita. Pero el dinero, el amor al dinero es lo que es malo. Y ahora ella confirma que en la República Dominicana han arrestado varios pastores que están siendo investigados por lavado de dinero, millonarios, y empezaron por sus mega iglesias y llegaron a organizaciones en construcción. Así que esto está pasando en República Dominicana, esto está pasando en Colombia, esto está pasando en Estados Unidos, esto está pasando en todo el mundo, especialmente en América Latina, hermano. Y no dude que esté pasando aquí en Puerto Rico también. Así que Dios dice que el juicio comienza por su casa. Y juntamente con todo lo que viene, esto no se va a poner mejor, hermano. Vienen juicios, vienen condiciones terribles, pero a la misma vez la gracia de Dios y la gloria de Dios va a aumentar y viene, los avivamientos siempre vienen mezclados con una oleada de herejía. Bueno, y mañana continuamos, y si tenemos que seguirlo, lo terminamos el viernes. Norma González, buenas, Dios le bendiga. Luz López, saludos, Dios le bendiga, cielo. Ivette Colón también, salud. Bueno, que Dios bendiga a todos, Dios bendiga a todos los que nos están escribiendo y siguen orando. Esta noche que usted me está viendo estoy aquí en vivo y posiblemente cuando esto se repita, pues estaré ya, cuando esto se repita por la cadena de Milagro, ya yo estaré en Centroamérica. Así que desde allá estaremos transmitiendo también, estaré transmitiendo desde allá. Que Dios los bendiga, que tengan una noche muy agradable. Raquel Medina, Dios te bendiga y te saludamos desde aquí. Y todos ustedes, hermanos, descansen, confían, no tengan temor, echen su carga sobre el Señor, sométese a Dios. Ese ataque del mental del diablo, échelo para atrás, hermano, y crea la palabra. Y el diablo, no creo tu mentira. No confío en lo que siento, confío en la palabra. Dios ha dicho que no estoy solo, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque sienta que Dios me ha abandonado. Dios no me ha abandonado, Él no puede mentir. Y aunque el diablo me esté acusando y atormentándome por trayendo a la memoria los fracasos del pasado, los pecados del pasado, no, la sangre de Cristo me limpió y no le temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiero terminar con esto para que usted que está atormentado, que está deprimido, esta noche usted proclame su milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches y descanse en el Señor.